Antes de hacerlo, vamos a meditar una porción de la palabra de Dios acá en las Escrituras. Una porción muy conocida por todos nosotros. Creo que la escuchamos desde el primer día que recibimos la salvación. Si me acompaña a Efesios capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1, ¿sí? Porque esto tenemos, mire, a veces como... Voy a hacer una redundancia aquí, pero a veces como sabemos que sabemos algo, ya no le prestamos la atención debida y nos perdemos demasiada bendición, le voy a decir así, de Dios, favor de Dios, beneficios que Cristo Jesús ha comprado para nosotros. Nos los perdemos porque se nos va olvidando lo que Él ha hecho por nosotros. Y es por eso que necesitamos estar meditando en la palabra todos los días. Me gustó lo que dijo un pastor. Dice, mire, el Evangelio hay que estarlo leyendo todos los días porque todos los días se nos olvida. Y esa es una realidad, ¿verdad? Se nos va olvidando. Y esto es algo que es bien conocido. Vamos a leer del versículo 1, capítulo 2. Dice, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban, ¿cómo? Muertos en sus delitos y pecados. Estábamos muertos espiritualmente. ¿Se recuerdan qué es muerte espiritual? Muerte espiritual es estar separados de Dios, ajenos de la vida de Dios, sin esperanza, porque cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pues no estamos conscientes de las consecuencias de lo que es estar alejados de Dios. ¿Sí? Quizás se habla de Dios, ¿sí? Porque mire, la mayor parte de personas hablan de Dios y usted le dice, ¿usted cree en Dios? Sí, dice, pero realmente no creen en Dios. Porque creer en el único Dios vivo y verdadero únicamente es a través de Jesucristo. Así lo ha establecido Él. Entonces acá dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales, dice, anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. O sea, vea bajo qué potestad. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, ¿en quiénes? En los hijos de desobediencia. Aquí esto me confronta porque, mire, no hay neutro. O estamos en Dios a través de Cristo Jesús, ¿sí? Estamos vivos, habiendo nacido de nuevo, o estamos muertos en nuestros delitos y pecados bajo la potestad de Satanás, el príncipe de este mundo. Acá lo dice como el príncipe de la potestad del aire. Está hablando de bueno, esto es algo también que es algo más profundo de lo que nos imaginamos, pero pensemos en la potestad del aire de este mundo. ¿Estamos? Entonces, no hay neutro, ¿sí? O se está de un lado o se está de otro. Ahora, acá esto es una buena noticia porque usted y yo ya la experimentamos, y si alguien no la ha experimentado, creo que no debe de perder más el tiempo. Hay que pasar de muerte a vida. Pero acá habla de que nos dio vida a nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y andando en la corriente, o sea, bajo la influencia de Satanás, bajo la influencia del príncipe de la potestad del aire, que ahora sigue operando. Y cuando se refiere a los que están bajo su influencia, los ve como hijos de desobediencia. O sea que si estamos ya del lado de la luz, tenemos que ser hijos de obediencia. O sea, esto es bien, bien tremendo, ¿sí? Bueno, sigamos leyendo. Dice en el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Sí o no? Sí. Dice, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, o sea, por carácter, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Mire, es algo bien, hay que ponerle atención a esto. El hecho de ser hijos de ira a ser hijos de Dios. Es que mire, eso es bien, bien poderoso, ¿sí? Nosotros éramos hijos de ira. ¿Estamos? Aunque hay quienes quizás nacieron en un hogar cristiano y son cristianos desde chiquitos. ¿Estamos? Pero es dura cosa ser hijos de ira.
Mire la gente que no quiere nada de Cristo Jesús, que toman la decisión, porque al final es una decisión, ¿sí? Es una decisión. Los que no quieren nada de Cristo Jesús son hijos de ira. Y los que son hijos de ira van a cosechar la ira de Dios. ¿Estamos? Los que son hijos de Dios van a cosechar la naturaleza, la bendición de Dios. ¿Sí? ¿Estamos? La misericordia de Dios. Entonces dice acá, sigamos leyendo, porque no he llegado al versículo que quiero. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia. Mire, esto es poderoso. ¿Cuántos lo creen? Mire, Dios es rico en misericordia, dice, por su gran amor con que nos amó. Ojo con eso, y oído con eso. O sea, Él es rico en misericordia, pero por su gran amor con que nos amó, ¿qué hizo? Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y juntamente con Él, ¿qué hizo? Nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Paremos un momento. Dese cuenta que esto que Dios ha hecho con nosotros, mire, no tiene en un sentido nada que ver con nosotros, con algo que nosotros tengamos, con algún mérito que nosotros tengamos. Es porque Él es rico en misericordia y es por su gran amor con que nos amó. Aquí no hay ninguna cosa nuestra, aquí solo es por lo que Él es. O sea, nadie puede tener excusa, decir, no, es que Señor, yo no te busqué porque mira cómo era yo, pero Señor te decís, mira, si lo que yo te ofrecí no era nada por algo tuyo, era simplemente porque soy misericordioso y porque te he amado desde el principio. Yo no te estaba preguntando si te estabas portando bien o no, o si tenías algún mérito o no. Simple y sencillamente es por su amor. Pero eso hay que creerlo. Por lo que vamos a seguir viendo, este capítulo es poderoso y Dios lo puso acá y aquí eso es lo que hablamos. Estamos, porque esto nos salva, como lo vamos a ver, de una manera progresiva. Dice, leamos otra vez el versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, hablando espiritualmente. ¿Y qué hizo con nosotros? Y asimismo nos hizo sentar en donde, en los lugares celestiales. O sea, nos dio una posición de hijos. No nos bajemos de ahí, de esos lugares celestiales, espiritualmente hablando. No dejemos que el diablo nos baje de esa posición, de ese lugar. Y luego dice en el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros. Esos siglos venideros todavía no han venido, ¿sí? O sea, son las eternidades que vienen, para mostrar en las eternidades venideras las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Mire, para Dios vamos a ser de honra y de gloria para Él. Escuche esto, anda arriba, kenda rabasaya. Vamos a ser y debemos de ser de gloria y de honra para Él, no solo en este tiempo, sino que lo seremos por las eternidades. Usted y yo vamos a hacer una muestra, una evidencia de la misericordia y del amor de Dios, de su carácter misericordioso, de su naturaleza que es amor. Amén. Eso es por las eternidades. Cuando lo vean a usted, todos los demás seres que existen y los que van a existir, porque Dios sigue creando, mire, eso va a ser poderoso. Cuando lo vean a usted, mire lo que van a ver y van a comentar, van a decir, miren la misericordia de Dios, el amor de Dios. Estos estaban muertos en sus delitos y pecados, y Dios en su misericordia y por su gran amor con que los amó, los pasó de muerte a vida. Por gracia los salvó de esa muerte espiritual. Eso lo van a comentar por las eternidades todos los seres espirituales. Y digo espirituales porque el mundo es, mire, la creación de Dios es más espiritual que otra cosa. ¿Estamos? Bueno, y luego dice en el versículo 8, porque por gracia
son salvos por medio de la fe. Y mire todavía con esto. Y esto no de ustedes, o sea, no es una fe de ustedes, pues es un don de Dios, un regalo de Dios. La fe para creer en el nombre de su Hijo unigénito, para creer en su sangre. Diga conmigo, fe para creer en el nombre de Jesús, para creer en su sangre. Porque la palabra nos enseña que al final de cuentas Dios nos da. ¿Cómo hizo esta operación Dios para pasarnos de muerte a vida? Lo que Dios hizo fue darnos fe para creer, ¿sí? Para creer en Él, pero ya no solo con esa supuesta creencia que teníamos de Él, sino para creer en Él como el único Dios vivo y verdadero. Para creer, nos dio la fe para creer en Cristo Jesús, en que el Verbo se encarnó, se hizo semejante a nosotros, tomando un cuerpo llamado Jesús. O sea, se encarnó en Jesús. Por eso Jesucristo es 100% hombre, 100% Dios, el Verbo encarnado. ¿Usted lo cree? ¿Y por qué lo creemos? Porque Dios nos ha dado la fe para creerlo, para creer en su sangre. Mire, antes, si usted no era cristiano antes, mire, la sangre de Cristo y todo eso a veces nos parecía locura. ¿Y a cuánto les parece locura eso? De que Dios se encarnó, que el Verbo se hizo carne, que estando en nuestra condición se hizo siervo, y estando como siervo se humilló y se humilló hasta lo sumo, siendo obediente hasta la muerte, y murió en la cruz y derramó su sangre, y que con esa sangre nos perdona, con esa sangre nos cubre. Mire, para muchos eso es locura. La cruz es locura para muchos. La única manera en que nosotros podemos creer en ello es porque Dios nos ha dado la fe para creer. Es un don, es un regalo que Él nos ha dado. Y es por eso que por gracia somos salvos, porque miren, no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo, ¿sí? En el cual podemos ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesús. Eso está en Hechos 4:12. ¿Estamos? Entonces, mis hermanos, hay que apreciar lo que Dios nos ha dado. Nos ha dado, a veces solo pensamos en la salvación que nos ha dado. Sí, gracias Señor por salvarnos, pero se nos olvida que el primer regalo que Él nos ha dado, obviamente después de Cristo, ¿verdad ustedes? El primer regalo que Él nos ha dado es la fe. Es un don, es un regalo de Dios. Y cuando nosotros leemos este versículo, por gracia sois salvos por medio de la fe, y sigamos leyendo, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Entonces, mis hermanos, les dije que hay cosas que el problema es que cuando sabemos que las sabemos, sin darnos cuenta, ya no le damos la importancia que tiene que tener. Este versículo 8, sí, regresamos al 8, por gracia son salvos por medio de la fe. Miren, mis hermanos, esto no opera o no funciona solo para el día en que recibimos a Jesús, solo para el día en que fuimos salvos de la paga del pecado, de la condenación eterna, que es la muerte y el infierno. Esta palabra de Dios, porque su palabra es la misma de ayer, de hoy y de siempre. ¿Y cuántos creen que su palabra permanece para siempre? Este versículo sigue operando para nosotros todos los días. Porque si bien es cierto, y usted lo sabe, y quizás, mire, los años que usted tiene de estar en este ministerio, esos son los años que usted está oyendo esto que le voy a decir, y lo seguirá oyendo hasta que el Señor se lo lleve. Y no se va a escapar de estar oyendo esto, ¿sí? Pero mire, mis hermanos, este versículo, esta palabra operó el día que fuimos salvos de la
paga del pecado, de la condenación eterna, que es la muerte y el infierno. Pero sabemos que todavía necesitamos ser salvos de toda la causa del pecado, de toda la maldad, de toda la perversión, de todo el engaño que hay en nuestro corazón, porque engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Así está escrito por el profeta Jeremías, que Dios lo usó para hacer esta declaración de cómo es nuestro corazón. Y es por eso que, a pesar que somos cristianos, que somos salvos, redimidos por la sangre de Cristo Jesús, que se nos ha dado la potestad de llamarnos hijos de Dios, que nos ha sentado el Padre en los lugares celestiales juntamente con Cristo, pero a pesar de todo eso seguimos siendo pecadores. Sí, hay maldad todavía en nuestro corazón, hay engaño en nuestro corazón, hay perversión en nuestro corazón, y eso es lo que nos tiene en tantos problemas todavía. ¿Está de acuerdo con eso? Porque eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, esto que funcionó para nosotros el día 1, que pasamos de muerte a vida, esto tenemos que agarrarlo nosotros todos los días. Miren, mis hermanos, no es por méritos propios que vamos a seguir siendo liberados y sanados de toda la maldad que hay en nuestro corazón. No es por méritos propios, es porque Dios es rico en misericordia, es porque Él nos amó desde el principio, mis hermanos, y es porque Él nos ha dado la fe para creer en Jesús, para creer en su nombre, para creer en su sangre. ¿Para qué? Para que todos los días nosotros nos aferremos a su nombre. Miren, mis hermanos, todos los días, miren, nos aferremos a su sangre bendita, para todos los días experimentar salvación, liberación, sanidad, mis hermanos, crecer en salvación como nos enseña la palabra de Dios. Y de paso también crecemos en fe, porque a medida que creemos en su nombre, tenemos fe en su nombre y echamos mano de su nombre, hay que aprender cómo hacerlo, y echamos mano de su sangre y vamos viendo también los resultados en nosotros. Nuestra fe en el nombre de Jesús, nuestra fe en la sangre de Cristo sigue creciendo, sigue creciendo. Tenemos que crecer en fe, pero en una fe sana. La Biblia habla de tener fe genuina. Diga conmigo, fe genuina. ¿Sí? La palabra de Dios nos habla de tener fe genuina. ¿Cuántos lo han leído? ¿Sí? La Biblia nos habla de una fe genuina, porque saben que el diablo es tan astuto, porque el diablo lo que quiere es torcer nuestra fe, la fe que Dios nos ha dado. El diablo lo que quiere es que no crezcamos en fe en Dios. ¿Qué es fe en Dios? Fe en el nombre de Cristo, fe en la sangre de Cristo. Son dos cosas. Esas son las dos cosas poderosas. Por eso, miren, no nos pusimos de acuerdo, pero cuando vi el último canto, yo dije, sí, Señor, tú quieres que hable de esto. Sí. Porque cantamos sobre el ancla, sí, de nuestra alma, la fe, o no estuvimos cantando eso, y estuvimos haciendo una declaración, ¿sí? Entonces, mis hermanos, porque hay una fe también que es una fe pervertida. Ya no es una fe pura en el nombre de Cristo, en la sangre de Cristo, sino es una fe que, sin darnos cuenta, solo es una sugestión que el diablo pone en nosotros y usa personas para sugestionarnos, ya sea para mal, mis hermanos, en el sentido de decir yo estoy mal, o también decir bien cuando realmente tengo problemas. Yo he visto casos, por ejemplo, que alguien está, por ejemplo, con una gripe fuerte, ¿verdad? Ustedes, como le ha pasado a muchos, nos ha pasado a muchos en este tiempo, ¿verdad? Mire, usted tiene una gripe fuerte, pero ¿qué pasa? Viene alguien y le dice, no confeses eso, no recibas eso. Entonces, ¿qué va a decir? No tengo gripe, pero sí tienes gripe. O sea, fe no es negar la realidad. ¿Sí? Incluso unos llegan al extremo que agarran la medicina y la tiran, y es por eso que después están peor. A menos que Dios le haya dicho que lo haga, pues, que esa es otra cosa. Creo que vamos a estar viendo algo de la fe, y nuestro mejor ejemplo es Abraham. Sí, hay muchas cosas ahí, pero miren, no haga esas imprudencias. No, es que yo estoy sano, es que yo estoy sano. Pues yo te veo enfermo, ¿sí? Y es que la medicina ya no. Bueno, pues te va a dar una crisis. Es que es por fe. Eso no es fe. Eso se llama presunción, se llama imprudencia. Ahora, ¿qué es fe? ¿Sí?
por un lado, miren mis hermanos, no es negar una realidad, ¿me está entendiendo? Fe no es negar una realidad. Fe es confesar una realidad más alta. Sí, estoy enfermo, tengo gripe, sí, pero tengo a Jesús, que es mi sanador. Él ya llevó mis enfermedades. Él me puede sanar. Hay poder en su sangre, hay poder en su nombre. Estoy en sus manos. ¿Sí? Y Señor Jesús, gracias porque tú eres mi sanador. La realidad es que sí tengo este problema de enfermedad, pero hay una realidad más alta. ¿Sí? Tú eres mi sanador. Esa es una realidad también. Sí, me doy a entender con esto. O sea, no es negar lo que me está pasando, pero sí es confesar y aferrarme a su nombre. ¿Cómo es su nombre? Salvador, sanador, libertador, redentor. Y me aferro, me abrazo, me cuelgo, si quiere verlo usted de esa manera, de su nombre, y me aferro a su sangre. Cristo Jesús, gracias porque esta enfermedad está difícil, me está afectando, pero gracias porque tu sangre es mucho más poderosa que esta enfermedad. ¿Sí? Tu nombre es más grande que el nombre de esta enfermedad. Nombre sobre todo nombre, que se nombre en los cielos, en la tierra y en todo lugar. ¿Ya le hace sentido esto? Mire, es que a veces no entendemos la fe todavía. ¿Sí? No entendemos la fe. ¿Sí? Y por gracia, no se nos olvide que todo lo que recibimos de Dios, toda la salvación que recibimos todos los días es por gracia. Incluso, mire, hay salvación que recibimos que ni cuenta nos damos. Usted no tiene idea de cuántas cosas le salva el Señor todos los días. Y nos salva no porque lo merezcamos, es por gracia. Es por gracia. Es por gracia que nos libra. Y a veces por no entenderlo, mire, hasta nos enojamos cuando algo no sale como queremos. Y es Dios librándonos. Dios librándonos. Aunque a veces es tanta nuestra obstinación que nos dice, bueno, dale pues. Y allí vamos pues a caer de... Usted sabe cómo cae, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces, mis hermanos, esto es poderoso. Por gracia somos salvos por medio de la fe. La fe en su nombre, la fe en su sangre. Acompáñeme a Hechos 10:43, por favor. Vamos a ver para que no se quede tan chiquito el mensaje, unas cuantas citas allí. Es que miren, esto que les acabo de decir es algo que sabemos, ¿sí o no? Pero no estamos tan conscientes de ello. Porque si creemos en el nombre de Cristo y creemos en su sangre, ¿cuánto lo creen? Todos los días tenemos que apropiarnos de ese nombre, y todos los días tenemos que apropiarnos de esa sangre, para todos los días experimentar salvación, sanidad, liberación, restauración. Eso es la fe, porque la fe sin obras es muerta. Entonces el punto es este, y esto es lo que el Espíritu Santo quiere dejar en nosotros. Si creo en el nombre de Jesús y creo en su sangre, mis hermanos, todos los días tengo que echar mano de ello, para yo poder cambiar, para poder experimentar una transformación diaria. Todos los días agradecerle su nombre, todos los días pedirle que forme su nombre, su carácter en mí, todos los días arrepentirme de lo que me va mostrando a través de estudiar la palabra o a través de estar orando, y el Señor me va diciendo lo que en mí es contrario a su nombre, a su carácter, porque nombre es carácter, nombre es naturaleza. ¿Sí? Mire, a veces nos habla a través de su palabra, a veces cuando estamos orando. De cualquier manera, Dios nos muestra lo que en nosotros es contrario a su carácter. ¿Y qué quiere Él que hagamos con esa fe que tenemos en su nombre? Orar para pedirle perdón por lo que en nosotros es contrario a Él, perdón por lo que hemos pecado, lo que hemos hecho contrario a su nombre, arrepentirnos y echar mano de la sangre de Cristo, que para que nos lave Él todos los días, a cada rato nos puede estar lavando con su sangre. Su sangre está disponible para nosotros 24/7.
De nosotros depende cuánta limpieza vamos a recibir. De nosotros depende, mis hermanos. Si tengo fe en la sangre de Cristo, fe en su nombre, tengo que caminar en esa fe. En cualquier asunto, en cualquier problema, ya sea en problemas de carácter, en problemas emocionales o en problemas físicos, tengo que estar echando mano de su nombre, tengo que estar echando mano de su sangre. Para eso nos ha dado la fe, para que funcione todos los días y seamos salvos todos los días, constantemente. Ya no de la paga del pecado, por supuesto, pero sí del infierno que hay en nuestro corazón. ¿Está claro? Y es por eso que en Hechos 10:43 dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Cómo así por su nombre? Sí, recibirán perdón de pecados por su nombre misericordioso, su nombre perdonador. Es por lo que Él es. Recibirán perdón de pecados por lo que Él es. Él es perdonador, Él es misericordioso, Él es piadoso, Él es tardo para la ira, Él es grande en misericordia y en verdad. Nos ha dejado por escrito que Él, su carácter, su naturaleza es perdonar la iniquidad, perdonar el pecado, perdonar la rebelión. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Vea, aquí opera el nombre y la sangre. Sí, dice en 1 de Juan 1:10, si confesamos nuestros pecados, Él, o sea, su nombre, Él es fiel y justo para perdonar, porque ese es su nombre, perdonador. Su nombre es fiel, su nombre es justo. ¿Cuánto lo creen? Sí, entonces ahí opera el nombre, sí. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y aquí viene la sangre y limpiarnos. ¿Y con qué nos va a limpiar? Nos lava, nos limpia con su sangre. Nos perdona y nos lava con su sangre. ¿Qué pasó el día 1 cuando nos rendimos a Jesús? ¿Qué pasó el día 1? Pues nos arrepentimos, le pedimos perdón. Él nos perdonó, nos lavó con su sangre. Y todos los días lo sigue haciendo. ¿Estamos? Por la fe que tenemos en su nombre. ¿Por qué le confieso mis pecados? Porque creo en su nombre, creo que Él perdona, creo que Él es bueno, creo que Él es misericordioso. Porque si no creyera en eso, pues no le confesaría mis pecados. Y creo en su sangre, creo que Él me puede lavar, me puede limpiar. ¿Usted lo cree? Pues esa es la fe. Y eso tiene que crecer y cada vez tener más convicción. Y que entre más convicción tengamos, menos culpa, menos vamos a andar con ese espíritu de culpa. Porque si yo fallé, con toda confianza vengo al trono de la gracia y le digo: Señor, perdóname, fallé en esto, pequé contra ti en esto. Reconozco que tengo esta tendencia, Señor, no puedo evitar desear, pensar o hacer esto. Jesús, perdóname. ¿Y qué hace Él? Me perdona. Y Jesús, sálvame de esto, libérame, límpiame de esto, sálvame de esto. Y viene la sangre y empieza a operar esa limpieza. Y cada vez tengo más convicción. Ya no lo pienso para pedirle perdón. Sé que si me acerco a Él y le pido perdón, Él me va a perdonar. Ya no voy a dudar. El diablo me va a estar acusando. El diablo te va a decir: mira, pero esta es la enésima vez que le vas a pedir perdón por lo mismo. Sí, ¿y qué? Él no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo perdonador de antes, de hoy y de siempre. Él no ha cambiado. No importa si ya llevo 1,000,000. Esta es la vez número 1,000,000 de que le vengo a pedir perdón por lo mismo. Sí, pero Él sigue siendo el mismo perdonador. Su sangre sigue estando disponible. Pero cada vez tengo más convicción, más fe en su nombre, fe en su sangre. Romanos 3:25, hablando de Jesús, dice: a quien Dios puso como propiciación, dice, ¿por medio de qué? De la fe en su sangre. Diga conmigo: fe en su sangre. ¿Usted cree en la sangre de Cristo? ¿Usted lo cree de verdad? Pues úsela todos los días, porque la fe sin obras está muerta. Tengo fe en la sangre de Cristo. ¿Fe de qué? Fe que la sangre de Cristo
me puede limpiar. Fe que la sangre de Cristo puede penetrar a mi espíritu, a mi alma. Es una sangre invisible, es una sangre omnipresente, está en todo lugar donde se le clama. Si ahorita hay alguien en la China clamando la sangre de Cristo, allí llega la sangre, ahí está la sangre de Cristo. Y estamos aquí, aquí está la sangre de Cristo también. Es una sangre disponible para todo aquel que quiere. Pero aquí la Biblia nos habla de fe en su sangre. Él es la propiciación. ¿Qué significa eso? Es lo que aplaca la ira de Dios. Pequé, merezco el juicio de Dios, pero la sangre de Cristo hace que Dios aparte sus justos juicios y me extienda su misericordia. Y termino con esto, 1 Corintios 6:11, para que veamos, hablando de lo que éramos antes, dice: y esto eran algunos, mas ya han sido, ¿qué dice? Lavados. Aquí viene ya el poder de la sangre, lavados. Ya han sido santificados, ya han sido justificados. ¿En qué cosa? En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así es que, mis hermanos, practiquemos esto. Repito, usted lo sabe, la fe sin obras está muerta. Honremos la fe que Dios nos ha dado. Creamos de a de veras en el nombre de Jesús. Creamos de a de veras en su sangre, echando mano de ello todos los días, para que todos los días tenga cumplimiento en nosotros. Por gracia soy salvo. Que todos los días yo pueda estar consciente, decir: Señor, gracias, porque por gracia soy salvo de esto otro, de esto otro. Y así voy avanzando. Y cada vez, y lo tremendo de esto es que entre más avanzo, más cosas feas me va mostrando el Señor, porque van abriendo más el corazón, van abriendo más esa fosa séptica que está ahí adentro. Y entonces van saliendo cosas más feas. Créame que van saliendo cosas más feas de las que vi al principio en mí. Esto hay que entenderlo para no frustrarse, ¿sí? Entre más el Señor va abriendo nuestro corazón espiritual, más espeso va saliendo el lodo. Pero ya como tengo entendimiento y estoy aferrado, ¿sí?, al nombre, a su nombre y a su sangre, cuando veo eso y me arrepiento y le digo: Señor Jesús, sálvame de esto, lávame de esto, entonces yo puedo confesar: por gracia soy salvo de esto que el Señor me está mostrando que hay en mi corazón. ¿Ve cómo funciona todos los días? Póngase de pie y vamos a dar gracias al Señor.